Pues mi infancia la recuerdo por trozos. Recuerdo primero una sensación maravillosa de libertad, de correr por el campo, de jugar con los compañeros del pueblo a salvajadas. Ciertas sensaciones en ciertos momentos de mi infancia en la que sentía ese descontrol. Y luego también recuerdo muchísima frustración. Todos los mayores me miraban con miedo. Escolarmente era un infierno todo. Recuerdo que era el centro de atención siempre de la familia. No podía evitarlo, pero tampoco me gustaba. Y en general la recuerdo relativamente feliz, aparte de lo académico. Bueno, Javi, de pequeño, es lo que llamaban antes como un niño traste y rebelde. No paraba quieto y bueno, estaba todo el día moviéndose. Los recuerdos que tengo yo con él, bueno, en principio, digamos que de muy pequeñito estábamos todo el día juntos, jugando. Hasta los 10 años que estábamos en un colegio al lado de casa, pues estábamos todo el día juntos, nosotros con nuestros amigos respectivos, pasando todo el día en el campo y en las fincas jugando. Y bueno, yo con él en casa prácticamente pasamos todo el día juntos. Había que jugar a lo que él normalmente quería, porque lo que a él no le gustaba, como éramos dos, pues no se podía jugar. A mí me gustaba jugar al fútbol o al ping-pong, y eso a él no le gustaba, entonces pues jugamos a la consola, al ordenador, con el Lego y en la finca casi todo el tiempo. Esa sería, digamos, la primera época de mi infancia con mi hermano. Luego, a partir de ahí, pues yo cambié de colegio primero, me fui a Pontevedra y a partir de ahí empezó un poco la separación. Él se vino 2 años más tarde al mismo colegio que estamos nosotros, pero ya la cosa era distinta. Yo tenía un hermano pequeño que era especial dentro del colegio y no me hacía mucha gracia tenerlo detrás todo el día. Después seguimos en el instituto y ahí todavía nuestra relación, digamos, que se distanció más. Yo cada vez quería saber menos de él y él cada vez iba teniendo más problemas con el resto de la humanidad. Y más o menos en principio eso sería una definición de cómo era Javier de pequeño y mi relación con él. Bueno, la primera etapa escolar, como en realidad todas, fue complicada. Tuve la suerte de que mi madre estaba muy encima mía y en esta primera época todavía le permitía ayudarme. No le permitía por las buenas, pero bueno, digamos que lo aceptaba, no me quedaba remedio. Recuerdo pasarme el
20 horas de 24 pensando en cómo librarme de hacer los deberes, cómo esconderlos, cómo trampearlos. Recuerdo los profesores constantemente en discusión o en Cristo conmigo. Tenía una mesa especial en el colegio, estaba en una esquina, no estaba donde estaban todos. Pero bueno, al final fui, con mucha ayuda de mis padres, superando, ¿no? Sin repetir y prácticamente no ir a septiembre nunca, hasta el instituto. Bueno, el concepto de estudiar, yo tengo suerte, porque bueno, tengo una buena inteligencia, entonces el concepto de estudiar para mí llegó bastante tarde. No entendía muy bien lo que quería decir, no encajaba con el sistema educativo hasta todo lo que es primaria, incluso hasta octavo de GB. Se puede decir que mi madre fue la que fue haciendo todo. Y a partir de ahí, cuando ya no permitía a mi madre, tuve bastantes dificultades. Tendía a llevar pues todas siempre a junio y a septiembre y luego hacer un último sprint final y apretar. Realmente los estudios fueron un hándicap, un problemón. En esta época era un chico, sí, algo más que rebelde. Me llevaron a varios médicos, recuerdo la primera médico que me diagnosticó trastorno agresivo de la personalidad y madurez cerebral, porque me hizo un electroencefalograma y dijo que eso es lo que había salido. Luego fui a una lista bastante larga de médicos, desde los 15 hasta los 19. Tuve bastantes diagnósticos diferentes, incluido un médico sugirió esquizofrenia incluso, hubo un poco de todo. Y bueno, al principio mis padres tenían una gran confianza en los médicos y entonces iban a por todas. Pero a medida que iban moviéndose los diagnósticos y los tratamientos empezaron a tener menos fe. Aún así tampoco se rindieron. Que yo en realidad sí que me había rendido con los médicos. Silvia para mí ha sido algo muy importante. Especialmente. No ha sido el único control externo de mi vida. De hecho, yo he sobrevivido siempre apoyándome en controles externos, en personas especiales. He tenido la suerte de tener bastantes, un buen mejor amigo, un buen hermano. Silvia, sin duda, fue una de las más importantes. Actualmente es prácticamente el sentido. Todas las personas necesitan un objetivo y Silvia es el mío. Bueno, realmente Javi no era el chico rebelde, prototipo chico rebelde, digamos, el chico guay, cool del instituto. Era así rebelde, causaba problemas. Pero más bien que rebelde, yo utilizaría la palabra inadaptado. La gente lo miraba un poco de lado, un poco extrañado. Iba en bicicleta, tenía las uñas blancas, no dejaba hablar a la gente. Y era como, ¿qué pasa ahí? Me enamoré porque siempre hubo buen feeling, siempre hubo pasión de adolescentes, buen entendimiento, pero no porque fuera ni rebelde, entre comillas, ni inadaptado. Mis padres no reaccionan demasiado bien. Siempre me acuerdo de la anécdota cuando Javi timbraba en el telefonillo y salía mi padre a abrirle, veía al chico la coleta y ya se le revolvía el estómago. No sé muy bien hasta qué punto estaban en contra o medio en contra mis padres con Javi, no sé, porque a lo mejor tenía un poco de, no sé, en esa época de tontería, porque empezaba a tontear con chicos, pero bueno, yo creo que realmente tampoco ayudó mucho a ese concepto de tonteo con chicos, porque Javi no era el chico estandarizado, el chico modelo de niño bien, era muy diferente, era completamente anti todo. Bueno, en la adolescencia los dos estamos en Pontevedra, en una ciudad, en el mismo instituto, y la verdad es que mi relación con él en esa época fue bastante distante. Mi hermano tenía problemas con algunos compañeros, con profesores, con mis padres, y en general todo lo que me acercase a eso pues iba a traerme problemas a mí, con lo cual lo que intenté fue separarme lo más posible de él.
Por tanto, la relación, a diferencia de cuando éramos pequeños, que pasábamos más tiempo juntos, era prácticamente de simple cordialidad. Nos saludábamos cuando teníamos que saludarnos. La peor parte casi de la relación con mi hermano fue entre que yo tenía 14, de los 15 hasta los 17 años. Y en esa parte, sobre todo, la relación de mi hermano con mis padres se volvió bastante turbulenta, y todo eso, bueno, pues siempre afecta a una vida familiar. Mi reacción casi siempre fue intentar apartarme lo más posible, pero bueno, la verdad es que hacia los 17 años hubo momentos que fueron bastante complicados de la relación entre mis padres y mi hermano. Y alguna vez pues tuve que involucrarme, en principio siempre a favor de mis padres, porque mi hermano, bueno, tenía una serie de actitudes que en aquel momento yo tampoco veía normales muchas veces, y bueno, alguna vez pues tuve que ponerme en contra de mi hermano en esa época. Yo creo que más que vivir se sobrevive, agotas recursos, pides ayuda a tus amigos, vives en un trastero, vives en una casa cupa, bueno, sobrevives. Sí, bueno, no fue un solo factor, fueron muchos. Por un lado, yo toqué fondo en mi vida, en ese tipo de vida que llevaba. Por otro lado, llegué a una edad en la que tenía algo más de madurez. Mi hermano me ofreció la oportunidad de ir con él. Lo cierto es que yo al principio tenía mucha desconfianza porque percibía a mi hermano como una extensión de mis padres, y mis padres de aquella eran mis enemigos. Sin embargo, al final, bueno, tampoco tuve muchas opciones y acepté irme con él. Y realmente fue el primer paso del cambio. El primer paso fue salir de Pontevedra, donde estaba todo bastante contaminado. Y mi hermano también fue una manera de medio volver al cobijo familiar. Yo me fui a la universidad, pues bueno, tuvimos una época de distanciamiento y bueno, yo estaba fuera de casa, la relación de mi hermano con mis padres seguía empeorando, y en un punto, pues hablando con mis padres, llegamos a la conclusión de que lo mejor es que mi hermano se fuese de casa, pasase menos tiempo con ellos, y pues aprovechando que yo iba a cambiar de una residencia a un piso, pues se vino conmigo a Coruña a vivir. En un principio, bueno, la relación dentro del piso era complicada. Nosotros estábamos en una vida de estudiantes, vivíamos con 2 compañeros míos más, mi hermano tenía que ir al instituto y bueno, eso traía complicaciones, porque mi hermano tenía que asistir a clase habitualmente, nosotros pues íbamos de vez en cuando, y eso para una persona con sus complicaciones pues se le hacía muy duro. El encargado de despertarlo era yo en esa época, yo lo despertaba a las 8 de la mañana para que fuese a clase, y bueno, siempre cuenta una anécdota de que muchas veces cuando yo lo levantaba yo me volvía a dormir y él se escondía debajo de la cama para que cuando yo me fuese a clase viese que no había nadie y pensase que había ido. A partir de ahí, con el tiempo, pues bueno, la convivencia fue mejorando, se llevaba bien con mis compañeros, y yo creo que ese fue un punto de inflexión en general pues en el cambio de mi hermano. Desde ahí hasta ahora, pues prácticamente casi todo fueron mejorías. Él luego se fue a Madrid, pues se sacó psicología, y creo que a partir de ahí todo fueron mejorías. Sigue teniendo sus cosas, pero bueno, es una persona totalmente distinta. Después de un año, casi 2 años en
en Coruña. Estaba a punto de conseguir sacarme selectividad, lo cual me costó 4 años. Y estaba ahí cuando mi padre leyó una noticia en el periódico, se vio identificado con lo del TDAH, me vino a buscar a Barcelona y nos plantamos, o sea, a Coruña y nos plantamos en Barcelona. Entonces me diagnosticaron. Al principio yo era bastante reacio a todo. Me habían diagnosticado de más cosas, me habían dado otras medicaciones. Sin embargo, mis padres lo tuvieron muy claro, que esta era la buena. Lloraron todo el camino de vuelta. Yo empecé a leer sobre lo que quería decir TDAH y empecé a verme identificado, cosa que antes no me había pasado. Además, cuando probé el tratamiento farmacológico, leí el primer libro de mi vida, El Principito, con 19 años. Y entonces en ese momento dije, uy, pues creo que esta vez sí. Esto hizo que confiara más y poco a poco fuera aceptando. El diagnóstico fue trastorno por déficit de atención, subtipo combinado, con una comorbilidad de negativismo desafiante. La comorbilidad era adquirida, pero el negativismo desafiante era el nuclear. Sí, lo cierto es que en mi familia hay bastantes antecedentes, tanto por parte de padre como por parte de madre. Por parte de padre tengo un tío que, a pesar de tener TDAH, tiene unas buenas capacidades y está muy bien adaptado. Por parte de madre tuve otro tío, pero fue de los que quedó atrás en la generación perdida. Además tenía un abuelo, el padre de mi padre, que es probable, y el bisabuelo por parte de madre, que también es probable. El cambio no fue de un día para otro, pero sí que este fue uno de los pasos importantes. No fue el único, pero sí que fue un paso importante, porque yo encuentro un sentido, una dirección. Para una persona perdida, encontrar un camino es importante. Y entonces, al ver un diagnóstico, pues ya tenía un camino, ya sabía lo que quería ser de mayor. Y esto ayuda muchísimo. Sí, influye absolutamente. Cuando me matriculo, o sea, mi vocación o lo que yo quería hacer en un principio era ser profesor. Yo quería ser profesor de instituto. Pero después de todo lo que pasa, me enfado mucho con todos los profesionales con los que había estado, salvo una psicóloga y un psiquiatra. El resto pues no habían sabido ver algo que desde mi punto de vista era muy evidente, porque soy muy del libro. Y entonces ese enfado hace que me decida hacer psicología e intentar evitar que esto le pase a otra gente. Al terminar hago también psicopedagogía, porque me doy cuenta de que el gran problema no es la clínica, es la clínica combinado con el sistema educativo y con el sistema familiar. Una vez que empiezo la carrera y me empiezo a tomar en serio mis estudios, dejo de hacer chuletas y utilizar ese tipo de sistemas para realmente intentar aprender. Me cuesta muchísimo ir a clase, de hecho apenas lo hago. Me baso en muchas tutorías con los profesores y utilizo un sistema de estudio de aislamiento, en sitios muy reducidos, con ningún estímulo distractor, con frío, con estimulantes, motivándome mucho, diciéndome muchas veces que lo iba a lograr. Aún así me costó, pero bueno, es un esfuerzo. Realmente, cuando lo diagnosticaron, Javi y yo no estábamos juntos. Tuvimos un parón de varios años y, bueno, digamos que nuestra primera etapa, nuestra relación siempre ha dividido en 2 etapas. La primera etapa antes del diagnóstico y la segunda etapa después del diagnóstico. En la primera etapa lo dejamos con apenas 19 años, porque, bueno, ya digamos que llegó un límite que no se podía sostener. Era continuos discusiones, no entendimientos, fue muy difícil y se decidió romper con la relación. Cuando lo dejamos en ese periodo, ahí lo diagnosticaron, fue a Barcelona
Y después de unos años retomamos la relación por circunstancias, por coincidencias, ya que los dos vivimos en Pontevedra. Y sí que hubo un cambio muy, muy grande. No tiene nada que ver Javi la primera etapa con la segunda. A partir de ese diagnóstico se sabe por qué actúa así, qué tratamiento, qué soluciones podemos seguir para que lleve una vida más o menos normal. No me gusta utilizar la palabra normal porque son personas normales, pero digamos una vida organizada, una vida ordenada. Y el hecho de diagnosticar fue clave. Bueno, desde que mi hermano fue a Barcelona, pues la verdad es que nosotros, tanto mis padres como yo, notamos un cambio y un alivio, porque parecía que por fin se sabía, había un diagnóstico, un tratamiento, bueno, un camino a seguir, por decirlo así, para los problemas que mi hermano tenía. El principio recuerdo que fue bastante complicado, porque mi hermano, bueno, había veces que no quería seguir ningún tipo de tratamiento, pero según fue avanzando y vimos que los cambios pues, eran muy positivos, al final creo que nos convencimos todos de que era el camino a seguir. Pues tanto las pastillas, que fueron uno de los primeros problemas del tratamiento. Mis padres se seguían tomarlas y mi hermano en un principio no quería, o no las tomaba porque se olvidaba. Bueno. Pero una vez que más o menos todo se sistematizó y vimos que era el camino correcto, yo creo que el cambio fue muy grande. A partir de ahí, bueno, pues mi hermano fue capaz de convivir solo, sacar una carrera, estar en Barcelona solo, cosas que antes, si nos hubiesen preguntado, parecían casi imposibles. Y pues en los últimos años ya todavía el cambio con respecto a los orígenes es muy grande. Diríamos prácticamente que es una situación de normalidad la que tenemos todos con mi hermano. No diría que los cambios me fascinan y me aburre la monotonía. Creo que es diferente. Es cierto que necesito ilusión y muchas veces cuando las cosas se hacen monótonas parece que no hay ilusión. Pero lo cierto es que el hábito y la rutina me sientan muy bien. Consiguen que yo funcione. Sin embargo, cuando no hay hábito y rutina me cuesta bastante más. Aún así, necesito siempre que lo que yo vaya a hacer sea algo muy motivador, que tenga mucha ilusión por lo que voy a hacer. Eso sí es importante. Algo más que fácilmente, constantemente, incluso con tratamiento y con todo, me sigo distrayendo de forma exagerada, con cualquier cosa. Bueno, en esta última etapa, Javi y yo vivimos juntos después de muchísimos años separados por temas de trabajo, de estudios, y desde hace 4 meses vivimos juntos. La convivencia, bueno, toda convivencia de una relación es difícil. Fregar los platos, las labores domésticas, todo. Pero bueno, estamos siguiendo unos protocolos, paciencia. Sabemos por qué, por ejemplo, abre las estanterías, los cajones y no los cierra. No porque no quiera, es simplemente porque no presta atención a ello. Desmonta lavavajillas, lo deja a un 80%, un 70%. Javi acaba de desmontar, de colocar los platos en las estanterías. ¿Pero por qué no lo hace? Porque se distrae, piensa en otra cosa, se aburre de lo que está haciendo y hace otra actividad, otra labor, o se va simplemente. Por eso repito que el diagnóstico es súper importante.
convivencia es difícil, pero hay que tener paciencia y hay que tener ilusión y hay que seguir poco a poco, un procedimiento, Javi, un refuerzo positivo constante. Muy bien, muy bien. Has acabado de desmontar las vajillas. Has barrido muy bien, muy bien. A veces es difícil, a veces es cansino, pero bueno, ese es el camino, ser constante y no perder el norte. Hombre, conocer se conoce, pero ¿quién? Es la pregunta. A pie de calle, prácticamente no se conoce el TDAH ni siquiera en infantil realmente. Se conoce que hay unos niños hiperactivos o eso que me han contado, pero la gente no llega realmente a ver la importancia que esto tiene con una prevalencia tan altísima y que todo el mundo conoce a no 10 ni 20, sino a mucha gente que no sabe que tiene TDAH. Lo que ocurre es que muchas de esas personas se adaptan, otras no. Que lo que cada uno es, ya lo es, con o sin diagnóstico. Lo que tienes, ya lo tienes. Si a lo mejor el diagnosticarte o el tratarte te ayuda, siempre va a ser a mayores. Como el tema de pedir o no pedir la minusvalía. Pues lo que tienes, ya lo tienes. Si tienes una ayuda a mayores, siempre será mejor. Y si te vas a diagnosticar y te dicen que no, pues no hay ningún problema. Enhorabuena. Bueno, como profesional que se dedica al TDAH adultos, realmente hay muchísimos TDAH sin diagnosticar, muchos de ellos que tampoco tienen grandes problemas, otros sí, y realmente no hay muchos recursos sanitarios o mucha gente que esté preparada para tratar este trastorno, a pesar de lo abundante que es, porque es algo relativamente nuevo. La información que hay es realmente poca y como es un trastorno leve en realidad, a pesar de que en algunos casos se agrave, en principio es un trastorno leve, hay mucha gente que lo subestima, no le da demasiada importancia. Dice, bueno, mi padre también era así y no pasa nada. Lo cual es un problema porque cada uno es diferente y alguno puede adaptarse, pero otro no. Y uno no tiene conciencia del déficit, uno no se ve a sí mismo y se ve cómo es en realidad. Uno no se da cuenta de muchísimas cosas. Entonces, cuando el resto de la gente que sí lo ve te lo hacen saber, a veces no se acepta muy bien. Sí que es cierto que la información es bastante escasa y que cuando salen medios la ponen como muy, no sé, muy escasa. El hiperactivo, el niño hiperactivo, y te lo plantean siempre como algo de niños, cuando realmente el TDAH no es un problema de niños. Los niños le dan problema a los adultos, pero los niños no tendrían por qué tener problemas. Sin embargo, en la edad adulta, un TDAH sí que tiene problemas, porque tiene que gestionarse, tiene que organizarse, y aquí es donde está el verdadero hándicap. Hasta entonces solo es una pelea con los adultos que quieren que seas como lo son los demás. Pero es en la edad adulta cuando uno se enfrenta al muro de no saber hacer un calendario o de no acordarte de tus citas, siendo autónomo muchísimo más. Bueno, siempre dicen que la convivencia, cuando empiezas a vivir con tu pareja, pues es monótona, rutinaria. En este caso no. En este caso siempre cada día es un vaivén, una montaña rusa. Su creatividad, sus ganas de vivir, su pasión por lo que hace, ser psicólogo, ayudar a otras personas que también padecen su mismo trastorno. Me gusta eso, sus ganas de vivir, sus ganas de ayudar. Y para nada es una rutina, para nada es una monotonía. Siempre hay algo que lo hace especial cada día. Su ilusión, su cara cuando me mira, cuando me dice que me quiere. Es muy especial. La verdad que animo a todas las personas que tienen dudas, ya no del trastorno de TDAH, que se diagnostiquen, que vayan a especialistas, que averigüen, que se informen, porque gracias a esta información sabemos qué camino seguir. Y gracias a esto mi vida ha cambiado para bien.
pero bien y con muchísimas ganas de seguir luchando, viviendo y disfrutando, porque disfruto cada día con mi marido a mi lado. Bueno, en mi caso sí. Yo sí que creo que realmente el ser TDAH tiene muchísimas ventajas siempre y cuando el entorno favorezca, ¿no? Una buena familia, unos buenos amigos, ciertos recursos. Sí que puede tener muchísimas ventajas. Soy muy apasionado, soy muy obcecado con casi todo. Y eso al final te da una gran capacidad de, no voy a decir de frustrarte, pero sí de levantarte al día siguiente y volver a intentarlo. Pues, no sé, me emperré en que quería que mi mujer fuera mi mujer y no he dejado de ser pesado. Me emperré en que quería ser psicólogo y al final insistí. Esa capacidad de insistir es una de las ventajas. O de estar muchísimo tiempo seguido pensando y obsesionado con un objetivo. Claro, siempre que el objetivo sea bueno, el problema es cuando en lugar de estar pensando en algo productivo, estás pensando en algo no productivo. Pero realmente si sabes darle la vuelta a la tortilla y agarrar solo esas ventajas, tapando los huecos, TDAH puede ser una gran ventaja.